Muy bien, pues buenos días amigos y amigas, gracias Isidoro por la presentación. Y bueno, yo tengo también que decir que lo que voy a exponer es un breve resumen de esta publicación que se hizo en el año 2015, que estuve coordinando durante varios años y que recoge lo que fue la ocupación, la represión y la huida hacia Málaga de tres comarcas: la Sierra Sur de Sevilla, la comarca de Antequera y la comarca de Ronda. Yo creo que es importante conocer qué es lo que pasó en los pueblos, porque nos descienden a los lugares más pequeños, donde podemos ponerle no solamente cara, nombre y apellido a las víctimas, sino también a los golpistas, a los asesinos y también a los criminales, como veréis también a continuación. En fin, pues vamos a retrotraernos un poco y de manera muy rápida, porque no tenemos tiempo, a lo que fue ocurriendo desde el propio 18 de julio, donde desde los primeros momentos, pues las zonas que controlaron los golpistas, comenzó una sangrienta represión nunca antes conocida. Las detenciones de todas aquellas personas consideradas contrarias a los golpistas pues fueron acabando en crueles crímenes en las tapias de los cementerios o en los alrededores. Y a buena parte de las víctimas del golpe pues les cogió bastante por sorpresa, sin apenas tiempo a reaccionar. Otros iban escuchando lo que estaba ocurriendo en los pueblos de alrededor y rápidamente emprendieron la huida hacia una zona más segura. En la provincia de Sevilla, las ocupaciones se extendieron con bastante rapidez durante los primeros días, y a excepción de una parte de la Sierra Sur de Sevilla, esta parte que vemos aquí, cercana a la provincia de Málaga, y también en Córdoba, la resistencia permaneció durante más semanas, e incluso en el norte de la provincia de Córdoba se mantuvo hasta el final del conflicto. Por tanto, la huida de miles de personas de la campiña sevillana se dirigió principalmente hacia estas zonas más cercanas a la provincia de Málaga, y nos vamos a detener un poco en los pueblos. De hecho, uno de ellos es Los Corrales, que es de donde yo soy, pero en esos pueblos donde se mantuvo pues, prácticamente hasta principios de septiembre. En las primeras horas del golpe, pues ya digo que no se produjeron reacciones inmediatas y la gente siguió haciendo vida normal, y esto pues a través de los mensajes que empezaron a llegar por las radios de los bares, la gente se agolpaba, empezaron a tener como consecuencia que las comisiones gestoras de los ayuntamientos y las organizaciones de izquierda empezaran a reunirse y a tomar las primeras decisiones. La primera decisión fue organizar comités de defensa que empezaron a montar guardias en las entradas y salidas de los pueblos de una manera muy rudimentaria, con palos, con escopetas de cacería. Controlaban a quienes entraban y salían de noche. Incluso en algunas calles se fueron montando pues barricadas con arenas metidas en saco que traían desde los arroyos. A partir de entonces prácticamente toda la actividad en el campo se paralizó, y la consecuencia más directa fue la falta de productos básicos y la necesidad de alimentar a la población, una responsabilidad que asumieron los propios comités. Otra de las decisiones que tomaron estos comités de defensa fue comenzar a detener a todos aquellos que consideraban contrarios o de derecha porque tenían armas en sus casas, y por tanto le quitaron las armas y empezaron a encerrarlos en las prisiones locales, en los locales del ayuntamiento e incluso en las escuelas. Osuna, que era y es la cabecera de comarca y del partido judicial, pues desde el mismo 18 de julio la Guardia Civil no había mostrado todavía sus intenciones, se mantuvieron en contacto con el comité, pero el día 20 de julio un capitán de la Guardia Civil se llevó tropa a la plaza, tomó el ayuntamiento y desde allí se pronunció su adhesión a los golpistas. Hubo una escasa resistencia entre el 22 y el 24 de julio, pero desde Tablada enviaron aviones que bombardearon esas calles donde estaba la resistencia y rápidamente lo controlaron. Por tanto, Osuna se convirtió también en el lugar más próximo para los derechistas de los demás pueblos, que aprovecharon de noche para irse
hacia este lugar y concentrándose allí. En la provincia de Sevilla, pues ya la mayoría de los pueblos a finales de julio estaban ya controlados y sin apenas medios para ofrecer resistencia, con lo que comenzaron las detenciones, las torturas, los fusilamientos individuales y en grupo sin ningún tipo de distinción. A mediados de agosto, los únicos pueblos que permanecían todavía en zona republicana eran estos de Martín de la Jara, Los Corrales, El Salcejo, las moscas no deben parar de andar por aquí, Villanueva de San Juan y Algámitas. Hay que señalar que, a pesar de lo que estaba ocurriendo en las zonas controladas por los golpistas, todavía a 31 de julio en estos pueblos no se habían producido víctimas, con lo cual tenemos que tener en cuenta la diferencia en el comportamiento y la conducta dentro del golpe militar y la guerra declarada, el comportamiento que tuvieron en una zona y en otra. Las parroquias fueron los lugares que eligieron para economatos. Como la actividad en el campo estaba paralizada, hasta allí se llevaban los alimentos que iban requisando en los cortijos, en las casas de los propietarios, para poder alimentar a la población. Y no será hasta la segunda semana de agosto cuando comienza a registrarse una mayor ofensiva, sobre todo contra los cuarteles de la Guardia Civil que estaban cerrados. Aquí en esta calle que vemos en la imagen, al final había un cuartel que fue uno de los asaltados. Pero las fuerzas sublevadas se acercaban cada vez más. Y la mañana del 18 de agosto, desde un avión de Tablada, bombardearon todos aquellos pueblos y muchos creyeron que ya había llegado el momento de la ocupación y se fueron alejando hacia las afueras del pueblo. Pero bueno, el avión volvió a Tablada y la gente también regresó a sus lugares de origen. Osuna, pues lógicamente, como estaba en manos de los golpistas, era el punto del que la gente pensaba que se iba a iniciar el ataque. Y el 21 de agosto se produjo el primer intento. Por una parte, salieron desde Osuna una columna de guardias civiles y de falangistas y de derechistas que se habían ido concentrando, tomaron Martín de la Jara, llegaron a Los Corrales con intenciones de seguir hasta el Saucejo. Y desde el norte de Cádiz salió también otra columna que se dirigió a la Algámita, lo ocuparon, también Villanueva, y conjuntamente estaban puestos de acuerdo para asaltar el Saucejo, porque era allí donde estaban concentrados todos los guardias civiles. Pero esas noticias llegaron pronto a los milicianos de la parte de Málaga, de Campillo sobre todo, que quedan muy cerca de estos pueblos. Rodearon el cuartel, hubo un intenso tiroteo y allí murieron 7 guardias civiles. Aquello ya enardeció lo que era la zona, la comarca, y a continuación en el Saucejo también cogieron al cura y al hermano y también acabaron fusilados. Pues esos hechos atemorizaron a esas columnas que habían llegado desde Osuna y desde el norte de Cádiz y regresaron hacia atrás. Pero en realidad estas localidades no representaban ningún punto estratégico donde emplear esfuerzo y tiempo, sino que la operación que se organizara tenía que entrar dentro de un avance general buscando un objetivo mayor. Ese objetivo estaba en Ronda, por eso este libro se llama Objetivo Ronda, por donde pasaba y pasa el tren que iba de Algeciras hacia Granada, y por tanto disponer de esas líneas suponía el poder disponer también pues de una vía, la vía del tren, desde donde inyectar armamentos y hombres para la futura conquista de Málaga. Esta operación militar fue una operación militar organizada en toda regla, porque se iba a tomar desde 3 frentes. Desde la parte norte, como veis, el comandante Redondo, Luis Redondo, al frente de una columna de Requetés, tomaría el Saucejo, Los Corrales, Martín de la Jara y después volverían a Villanueva y Algámita. Desde Antequera, Varela, que ya la tenía ocupada, saldría hacia Campillo, tomaría Teba y se uniría en Cañete con la columna ya que había saltado de la parte de la Sierra Sur al margen, a la parte de Málaga, y aquí seguir conjuntamente hacia la toma de Ronda.
Pues con esa estrategia empezaba el 3 de septiembre el comienzo de la operación, con el comandante Luis Redondo, que lo tenemos aquí, al lado del representante de los requetés en Sevilla, que era Manuel Falconde. Salieron el 3 de septiembre hacia el Saucejo por la mañana y se quedaron los mandos en la casa del terrateniente de Osuna, Antonio de la Puerta. La tropa se quedó en la actual universidad. A las 5 de la mañana se ponen en camino hacia el Saucejo y comienzan a disparar. En cuanto lo divisaron, comienzan a disparar cañonazos. Hasta allí la escasa resistencia que hubo pues fue con milicianos que se acercaron con escopetas de cacería, que nada pudieron hacer, fueron replegados inmediatamente hacia la población y tuvieron que huir junto con su familia por la carretera que va a Campillos, ya metiéndose en lo que es en la provincia de Málaga. El lunes 7 de septiembre, ya ocupado el Saucejo, salen hacia los Corrales, que queda a unos 10 kilómetros, y aquí en este punto concreto situaron un cañón. Ahí veis al final lo que es la población. Empezaron a disparar cañonazos sobre el pueblo de los Corrales. Igualmente, al menos una tercera parte de los 4.000 habitantes que tenía entonces salieron corriendo, aterrorizados también, buscando la localidad de Campillos. A las 5 de la tarde ya estaban entrando por las calles, pataleando las puertas, gritando manos arriba, banderas blancas y algo que se les quedó a la gente en la mente, que decían ¡Viva Cristo Rey! Y fueron ocupando estas localidades al grito, verán requeté, venían de la comunión tradicionalista y con sentimientos ultracatólicos, como ellos decían. Pues bueno, a partir de ahí toman también Martín de la Jara, que está a 2 kilómetros, contemplando cómo cientos de vecinos de Martín de la Jara huían también por estos cerros en dirección a Campillo, todos en dirección a la provincia de Málaga. Inmediatamente, ya el día 11, vuelven hacia atrás, toman Villanueva y Algámitas, e igualmente se produce pues la misma historia de la huida, buscando siempre la provincia de Málaga. El día 12 cayó al margen, la gente huía y continuaron hacia Cañete, por una cuesta que hay allí, para unirse después en la localidad de Cañete con las tropas que habían salido desde Antequera. Estos son las tropas del Algabeño, con sus señoritos a caballo, que habían venido desde Sevilla, y José García Carranza, que es el que acompañó también a Varela en la toma de Campillo, tenía fama de ser un fascista sevillano que incluso estuvo colaborando con Sanjurjo en el intento de golpe de Estado del año 32. Pues bueno, el domingo 13 de septiembre, tanta gente como había llegado a Campillo, sin imaginar que ese día saldría Varela desde Antequera además con las tropas marroquíes, con varios regimientos de infantería, con aviones de tablada. Enseguida pues llegaron también sin encontrar resistencia a su paso. Y en cuestión de 2 horas entran en Campillo, mientras que cientos de familias corrían aterrorizados por la carretera de Ronda. La persecución se extendió varios kilómetros a la redonda y numerosas personas fueron alcanzadas, y también a continuación en la propia población de Campillo fueron fusilados un gran número de campilleros. El 14 de septiembre ocuparon Teba. Ayer se citaba aquí, no sé si ayer, esta mañana se citaba aquí la ocupación de Teba, que ese mismo día que se ocupó, pues también mataron a 80 esa misma noche. Ahí apenas también encontraron resistencia y la población de Teba también corría hacia la zona del pantano del Chorro. La mañana del 16 de septiembre, y conforme a lo previsto, aquí tenemos, esta es la carretera que viene de Cañete y este es el cruce que va ya hacia Ronda, se unen Redondo al mando de los requetés y Varela, que hace esta foto. No sé si pasáis alguna vez por ahí, pero la verdad es que es muy curioso porque se mantiene lo que es el mismo diseño de la carretera, se puede echar una foto y comparar pues con todos los años de diferencia que han pasado. Pues
Continuando, llegan a Cuevas del Becerro, que lo toman también sin dificultad, y también se repitieron los fusilamientos de campesinos en masa. El 16 de septiembre y el 17 por la mañana, ya las tropas marroquíes están tiroteando hacia Ronda. También los aviones de Tablada están bombardeando Ronda, dejando pues las calles repletas de cadáveres. Finalmente, en Ronda se encuentran ya victoriosos ambas columnas, hacen un desfile y una parte siguió persiguiendo a la gente que huía hacia la carretera de San Pedro Alcántara, viendo prácticamente pues todos sus objetivos cumplidos. Terminadas las operaciones, y comparándolo con el mapa que vimos antes, aquí están los puntos de avance, los días que fueron tomando unas localidades y otras, y ahora la nueva zona republicana quedaba detrás del pantano del Chorro, lo vemos aquí, con poblaciones de Ardales, Carratraca, Álora y ya próximos a Málaga. Pues a toda esa zona fueron llegando las familias que huyeron de todos esos pueblos ocupados, llegaron pues lógicamente de la Sierra Sur de Sevilla, de Antequera y de Ronda, que muchos recuerdan el alojamiento y la generosidad con la que se portaron estos pueblos con ellos. Muchos empezaron a trabajar en las huertas ahí, del Valle del Guadalhorce, y ahí permanecieron durante 4 meses. Y muchos vecinos que se quedaron desperdigados por los cortijos, por el campo, por los pueblos, en toda esa zona ocupada, pensaron que si nada habían hecho, nada tenían que temer y que podían volver a sus pueblos, porque ya empezaron a escuchar que quien no tuviese las manos manchadas de sangre, que podía volver tranquilamente, que no les pasaba nada. Pero la mayoría no imaginó hasta qué punto las derechas locales iban a llevar a cabo el escarmiento, una palabra que también se dijo ayer, ni tampoco la operación de limpieza que se iba a hacer casa a casa, familia a familia y calle por calle. Pues se formalizaron las llamadas milicias falangistas, compuestas por miembros que tenían asignaciones diarias de 3 a 5 pesetas. Y la venganza quedó a cargo de bandas armadas a sueldo que comenzaron a actuar inmediatamente. Digo bien, bandas armadas a sueldo. Precisamente en mi pueblo, que rastreé hasta la última hoja del archivo, me encontré en medio de un libro antiguo que había allí, de la Junta de la Cruz Roja del año 28, y como el papel escaseaba, dentro de la mitad del libro empecé a ver unos números y unos nombres. Primero aparecía el listado de los afiliados a Falange, que aparecían como 60 o 70, y a continuación encontré unas hojillas que ponía, no sé si lo leéis, sí. He recibido la cantidad de 5 pesetas por el jefe de milicias por el día de hoy, los Corrales 11 del 9 del 36. Este es el día que comenzaron a asesinar a la gente en mi pueblo. Y a continuación aparecían estas hojillas. Es la primera vez que yo lo pongo esto en público y no lo he podido poner antes porque los hijos y nietos de estos que firman aquí viven todavía allí. Entonces estos son los que la gente recuerda que fueron los asesinos que salían por la noche buscando a la gente para asesinarlos. Y aquí están las cantidades que cobraban: 35, 35, 35 pesetas. Hay varias hojas de estas, podéis ver, ¿no? Yo me quedé, la verdad es que me quedé con el cuerpo cortado, ¿no?, cuando vi esta hoja donde la gente cobra por matar. En fin, se inició así el terror más sangriento que jamás hayan conocido los vecinos de aquellos pueblos. Los crímenes empezaron sin ningún tipo de declaración y a diario. La mayoría de ellos tuvieron lugar junto a las tapias de los cementerios, y en bastantes casos unos se iban a apresar a los elegidos, le daban fuertes palizas, le ataban las manos con alambre y se los llevaban al lugar donde estaban esperando los verdugos para asesinarlos. A otros, tras detenerlos, los obligaron a cavar sus propias tumbas por la tarde, donde caerían por la noche. También fueron llevadas hasta allí pues muchas mujeres violadas por el delito de haber bordado la bandera roja o por tener familiares huidos.
Tengo que decir, hacer una aclaración, que allí en la zona esta no se conoce como la desbandada, se conoce como las huías. Y de hecho la gente cuando volvía le decían los rehuíos, le decían a los que volvían de aquí de la zona de Málaga y de los pueblos ocupados. Pero si las muertes estaban llevando el luto a muchos hogares, también en el mismo periodo, a cientos de mujeres se cebaron con ellas, poniendo en práctica una aberración que copiaron de los fascistas italianos, que era la de pelarlas a rape y forzarlas a beber aceite de resina. Aparece ahí las fotos de las mujeres que le dejaban aquí un moñito aquí en la cabeza. Y bueno, esto es lo que estaba ocurriendo en esos pueblos inmediatamente después de la ocupación. Pero continuando con los que habían huido a Málaga, esto ya lo hemos escuchado aquí varias veces, pues desde la segunda semana de enero del 37 comenzó la conquista de los barcos franquistas, que comenzaron a bombardear sistemáticamente la ciudad, quedando el arco de envolvimiento sobre Málaga de una distancia de unos 50 kilómetros. Ya sabemos también que la resistencia republicana se mantuvo hasta el mismo día 6 de febrero del 37, pero muy desorganizados se fueron replegando hacia la ciudad, y el día 7 se ordenó la huida masiva por la carretera de Almería. Esa riada humana en que no acabamos de ponernos de acuerdo, eran 150.000, 200.000 o 300.000, el caso es que fue engrosada pues por toda la gente que vino huyendo de esas tres comarcas que citábamos anteriormente. Otra de las cosas que ocurrió es que, esto me lo contaba un hombre que lo vivió, era un chaval, que lo tenían de porteador de agua, porque en Málaga mucha gente llegó de esos pueblos y de esas comarcas y nadie los conocía, y por tanto los apresaron, los tenían allí encerrados en distintos sitios, y comenzaron a desplazarse hacia la ciudad las comitivas derechistas de esos pueblos, que sí los conocían. Entonces los hacían salir al patio y desde una ventana iban diciendo: aquel también estuvo, y aquel también, y aquel también. Y por la noche eran fusilados, y varios de ellos acabaron el 10, 11, 12, 13 de febrero del 37 en el cementerio de San Rafael. En esa pirámide que hay allí hemos visto sus nombres. Hay un número bastante importante de vecinos de la Sierra Sur de Sevilla y de las otras localidades. Pues tras la caída de Málaga, una parte de los que no habían sido apresados comenzaron también a ser devueltos, porque la normalidad, entre comillas, pues también pasaba por devolver hacia sus pueblos de origen a una cantidad muy importante de gente que había ido desplazándose allí. Pero tampoco esperaban, tampoco imaginaban lo que les aguardaba en el pueblo. Y en cuanto los vieron llegar, no faltaron en cada uno de estos pueblos un grupo de chivatos que iban al cuartel de la Guardia Civil a decir: allá ha venido fulano, que ese estuvo haciendo guardia en la puerta de la iglesia. Ahí ha venido mengano, que se juntaba con unos cuantos y esos eran de izquierda. Ahí ha venido un morado que presumía de haber votado al Frente Popular. Los comandantes de puestos pues iban haciendo unos informes que le proporcionaban esos chivatos, e inmediatamente eran encerrados en las prisiones locales, en los ayuntamientos, en las escuelas. Hay una anécdota muy curiosa de una familia de mi pueblo que se fueron todos a Málaga, y cuando regresaron se encontraron que su casa, que era grandecita, estaba llena de presos, y los metieron a ellos allí también. Y entonces en su misma casa estuvieron presos durante 2 o 3 semanas hasta que empezaron a llevárselo a Sevilla. Pues muchos de ellos acabaron ya fusilados entre marzo y junio del 37 en las cabeceras de los partidos judiciales, y también otros en las capitales, que se los llevaban. Esta es la prisión provincial de Sevilla, se los llevaban a la prisión, allí los sometían a los consejos de guerra, y acabaron muchos en el cementerio San Fernando de Sevilla. Bueno, pues se emprendió así la segunda represión. Dijimos antes la primera, y ahora empezó otra oleada de represión, en la que ahora contaban con un tribunal de guerra especial permanente que los juzgaba por la vía rápida y también los ejecutaba. El balance provisional de las víctimas y represaliados, que se encuentra recogido en este estudio, pues nos va a dar una idea del terror que se vivió en aquellos pueblos.
Osuna, que fue la primera que cayó, fueron 242 muertos. En El Saucejo, un pueblo que pasaba de 4.000 y pico habitantes, 160 muertos. Algámita, un pueblo que no llegaba ni a los 2.000 habitantes, 182 muertos. Villanueva, otro pueblo que tampoco llegaba a los 2.000 habitantes, 162 muertos. En Los Corrales, en el mío, 101 muertos. Y en Martín de la Jara, 28 muertos. Hay una parte de estos pueblos que no hubo ni una sola víctima de derecha y sin embargo se cebaron con estos crímenes. Solo en esas localidades suman 875 víctimas y 972 presos. A ellos hay que sumar las víctimas que se fueron produciendo también en las otras comarcas. En la comarca antequera, y digo siempre, según este estudio, 1.205, y en la comarca de Ronda, 763. Suman, entre las tres comarcas, 2.843 víctimas. El balance ha ido aumentando, porque esto se publicó en el año 2015. Pues la mayoría ni fueron inscritos en los libros de defunciones de los ayuntamientos, ni tampoco fueron reconocidos por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hay una tercera represión, pero yo no voy a entrar en ese terreno porque se nos agota el tiempo, y que va a seguir aumentando el número de víctimas. Ha habido que esperar durante más de 60 años después del golpe de Estado para que se empezaran a apellido todas estas personas asesinadas y represaliadas, y en esa tarea seguimos. Así que yo lo dejo aquí y muchas gracias por haberme atendido.